Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero estén teniendo un feliz miércoles por la gracia de Dios. Vamos a leer una porción del Evangelio de Mateo en su capítulo 12, versículos del 15 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábulo que humea no apagará, hasta que venga a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo o contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Bueno, quisiera en esta noche abordar un tema un tanto delicado, muy controversial, y que definitivamente no podremos hablar mucho porque se tomaría mucho tiempo. Sería cuestión de señalar algunas de las cosas más importantes con el propósito de traer paz al corazón de muchos hermanos que pudieran estar preocupados sobre el asunto. Y me refiero al pecado imperdonable, al llamado pecado imperdonable. Muchos cristianos viven preocupados porque piensan que pueden en algún momento blasfemar en contra del Espíritu Santo.
y sería un pecado imperdonable, es decir, que se perdería entonces irremisiblemente esa persona, porque comete un pecado que no puede ser perdonado. Entonces, ha sido identificado por muchas personas el pecado imperdonable con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora nos preguntamos, ¿será que existe algún pecado que Dios no pueda perdonar? Y si existe ese pecado, ¿será la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, como ya dije, es un tema muy controversial y muy complejo para tratarlo en un tiempo tan breve como el que tenemos en esta noche. Sin embargo, hay algunas aclaraciones que son necesarias para traer tranquilidad, para traer paz a muchos que piensan que pueden cometer ese pecado y tener incluso pues poca conciencia de ello, es decir, casi que lo puedan cometer sin darse cuenta, ¿verdad? Y de esa manera quedar irremisiblemente perdidos bajo la condenación eterna, porque es pecado, no puede ser perdonado. Entonces, por ahí tenemos que comenzar, ¿verdad? Que este pecado ha sido llamado erróneamente como el pecado contra el Espíritu Santo, es llamado pecado imperdonable, porque a decir verdad, son varios los pecados que se pueden cometer contra el Espíritu de Dios. Sería una lista bastante grande de pecados que se pueden cometer contra el Espíritu de Dios, Dios mismo, ¿verdad? Hay muchas personas que creen que este pecado imperdonable se refiere a la blasfemia con el Espíritu Santo y que Juan, el apóstol Juan, lo menciona en su epístola. En 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 16, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida, ¿no? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, muchas personas han interpretado estos versículos diciendo que Juan está haciendo alusión al pecado imperdonable, conocido llamado pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y lo asocian con la frase del apóstol cuando dice pecado de muerte. Sin embargo, si uno analiza bien el pasaje de una manera cuidadosa y presta atención al contexto de la carta de Juan y su designio, es decir, su propósito, pues es imposible entonces interpretar de esa manera el pasaje. Sería algo fantástico, ¿no? Una suposición fantástica, sería pues alucinar prácticamente, porque nada tiene que ver el pasaje. Disculpe, hermano, sale ese ruidito, tengo que esperar a que pase para que ese es el problema del aparato este de la glucosa. El pecado de muerte, esta frase de Juan, muchos la asocian con el pecado imperdonable, que se ha identificado con la blasfemia del Espíritu Santo. Sin embargo, según el contexto de Juan aquí, el pecado no tiene que ver, el pecado de muerte no tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que según el contexto es aquel pecado que no es confesado, el pecado del cual la persona no se arrepiente, la persona no se aparta de ese pecado. Entonces, pues tal pecado no puede ser perdonado, pero no porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque la persona no se arrepiente de ese pecado y lógicamente pues permanece en el pecado. En el
capítulo 1 y versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, definitivamente, sí hay la posibilidad de ser perdonado cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento y cuando nos apartamos de ese pecado consecuentemente. Pero si la persona no confiesa sus pecados, si la persona no se arrepiente y persevera en su conducta pecaminosa, pues definitivamente ese pecado no será perdonado. Pero porque no es confesado, no hay arrepentimiento. En el 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, en el caso de no confesarse el pecado, el no apartarse de él, entonces la persona está viviendo en un estilo de vida pecaminoso y consecuentemente está lejos de Dios, separado de Dios. Acarrea sobre su vida condenación y muerte, pero ya es una cuestión de una decisión personal que la persona toma con relación a su pecado. Si analizamos, por ejemplo, unos versículos aquí en la epístola del apóstol San Pablo, Romanos capítulo 6, versículos 16 y 17, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces hay una posibilidad de que la persona sí se arrepienta de sus pecados y comience a vivir para la gloria de Dios. Si en el camino, por alguna razón, la persona cae en pecado, pero se arrepiente y busca la gracia de Dios restauradora, pues esa persona seguirá caminando con el Señor. Pero si se aferra a su pecado y decide continuar viviendo en ese estilo de vida, pues evidentemente ese sería un pecado imperdonable. Bueno, eso es con relación al pasaje de Juan, pero no solamente este pasaje ha sido objeto de error con relación a este asunto. Tenemos que considerar otro pasaje en la epístola a los Hebreos, que también ha sido motivo de mala interpretación con relación a esto. Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos versículos han sido objeto de mucha discusión también, no solamente en este contexto del pecado imperdonable, sino también
con relación a que si la salvación se pierde o no, y bueno, hay toda una controversia con relación a este asunto. Pero lo que nos interesa a nosotros aquí es analizar estas frases que dice imposible, ¿verdad? Que es imposible. Y estas personas que recayeron, es imposible que sean renovados nuevamente para el arrepentimiento. Pues los que defienden este punto de vista de identificar o poder ver aquí en este pasaje el pecado imperdonable, dicen que es precisamente eso, que estas personas han blasfemado contra el Espíritu Santo, porque no han perseverado, han apostatado de la fe. Bueno, aquí el contexto nuevamente es nuestro auxilio para aclarar las cosas, porque según el contexto se sabe que se está hablando acerca de aquellos que crucificaron al Hijo de Dios de nuevo, ¿no? Si vemos en el versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. Estas personas, con sus acciones, hacen como que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas perseveran en su mala vida. De alguna manera han estado caminando con conocimiento al menos de estas verdades, pero en un punto deciden virar atrás, volver a su antigua vida, ¿no? Es lo que se conoce como la apostasía. Aquí la acción de estas personas que se realiza con toda conciencia, con toda premeditación y alevosía, se hace en plena y manifiesta rebelión, con conocimiento de causa y efecto. O sea, estas personas no son personas que por alguna desventura o por alguna trampa cayeron en una situación de pecado. No, estas personas han hecho con toda conciencia estas decisiones de apartarse de la gracia de Dios. Entonces es algo que manifiesta, como dice aquí, una rebelión manifiesta, nada disimulada ni nada de eso. Son personas que conocen lo que están haciendo y conocen sus consecuencias. Entonces, pues esta situación hará imposible que intenten ser restaurados, porque ya ellos mismos han decidido volverse a su antigua vida, a sus antiguos pecados. Están resueltos, están determinados en su empresa y no hay indicio alguno, no hay señal alguna de que se puedan arrepentir, de que tengan dolor por lo que han hecho, que tengan conciencia. No se vislumbra por ningún lado de que puedan volver al Señor y arrepentirse y confesar sus pecados. Es una situación ya que no tiene remedio prácticamente, porque estas personas han cauterizado sus conciencias. Es como cuando Moisés estaba tratando de convencer al faraón para que liberara al pueblo de Egipto. Pues allí se usa una expresión que es un hebraísmo, ese que Dios había endurecido el corazón de Faraón. Pero si nosotros leemos eso sin tener en cuenta que es un hebraísmo, una frase peculiar usada entre ellos, entre los hebreos, que indicaba, ¿no?, la cabeza dura del Faraón, ¿no?, su testarudez. Era alguien que se había aferrado a una idea y no tenía la intención de hacer lo contrario. Entonces, no es que Dios mismo es el responsable de que Faraón actuara así, porque cuando dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, pues la idea que nosotros tenemos acá en Occidente, ¿no?, en nuestra mentalidad, es que Dios sería el responsable, ¿no? Bueno, pues si Dios le endureció el corazón, por eso es que no deja ir al pueblo.
Pero no, eso lo que quiere decir es que ya Faraón había tomado una decisión que no iba a abandonar. Era una persona testaruda. Y eso es lo que implica aquí este asunto. No es que Dios no pueda perdonar esos pecados, es que ellos no están dispuestos a confesarlos y a arrepentirse. Entonces la respuesta a lo que sería la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que supuestamente no sería perdonado, lo tenemos que ver en el pasaje donde se aprecia, ¿verdad? Donde lo leímos en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 12. Allí es donde tenemos que buscar la respuesta a esta situación, porque sería entonces el contexto apropiado para analizar, ¿verdad? Mateo capítulo 12. Ahora aquí, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, en base a ya lo que se ha dicho, la respuesta a la blasfemia contra el Espíritu Santo, este pecado identificado como el pecado imperdonable, no le sería perdonado a los fariseos, con los cuales Jesús está hablando, ¿no? En el versículo 24. En el versículo 24 dice: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿no? Entonces, estos fariseos son los que son responsables de haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Y el pecado es cometido por ellos en ese mismo contexto en que están viendo a Jesús hacer estas obras, ¿no? Pero lo acusan de hacerlas no por el dedo de Dios, sino por el dedo de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, si analizamos esto, también hay una narración paralela en Marcos 3, 29 y 30, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo, ¿no? Este pecado entonces técnicamente estuvo limitado al contexto histórico, geográfico y religioso donde se cometió, que fue allí, en esa situación de Jesús haciendo estos milagros y las acusaciones de los fariseos. Porque sí, en efecto, fue un pecado cometido contra el Espíritu Santo, pero asociado directamente con Jesús en el ejercicio de su ministerio físico en la tierra. Se blasfema contra el Espíritu Santo, pero al identificar a Jesús como alguien que está echando fuera los demonios, pero por el dedo de Belcebú. Entonces, allí es donde se comete ese pecado, pero te has relacionado directamente con el ministerio del Señor Jesucristo acá en la tierra. Por lo que, si vamos a atender a ese asunto y somos fieles a la interpretación de las Escrituras, entonces evidentemente hay una imposibilidad histórica y geográfica hoy para que podamos pecar blasfemando contra el Espíritu Santo, por la sencilla razón de que Jesús ya no está entre nosotros de la manera en la que estuvo en Israel, porque sabemos que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Pero no está físicamente entre nosotros. Entonces es algo que no podemos cometer, ese pecado, porque sencillamente ocurrió en un contexto determinado, histórico, geográfico y religioso, en el momento en que Jesús está ministrando, está ejerciendo su ministerio, pero Él no está entre nosotros. Entonces el pecado no le sería perdonado a los fariseos, aquellos que hicieron tal acusación, porque fue la obstinación de no prestar atención a la convicción que estaba trayendo el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, ellos no están mirando las cosas con la óptica correcta, porque si lo hubieran hecho, se lo hubieran arrepentido y hubieran caído en convicción, ¿verdad?, de que Jesús
era el Hijo de Dios y de que estaba echando fuera a los demonios por el dedo de Dios. Pero estaban en una manera tan opuesta al Evangelio y a Jesús mismo, que pues no se arrepintieron, al contrario, trajeron esta acusación sobre nuestro Señor Jesucristo y no pudieron ver la oportunidad que se le estaba dando por la gracia de Dios para que pudieran reconocer en Jesús al Mesías. Jesús ya había dado pruebas indubitables de su mesianidad. O sea, podemos hablar del testimonio, el ministerio de Juan el Bautista, que fue el predecesor, ¿verdad?, de Jesús. El testimonio del mismo Padre en bautismo, su propio testimonio de Jesús, la cita de las Escrituras proféticas del Antiguo Testamento y ahora las señales que Él está realizando por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más querían aquellas personas? Sin embargo, lo rechazaron y rechazaron todas estas pruebas que demostraban que Jesús era el Mesías. Entonces, de esta manera estaban cometiendo un pecado imperdonable, pero no es algo que pueda repetirse en la historia. Hay muchísimo que decir, ¿verdad?, sobre el tema, pero el tiempo no es el más adecuado. Simplemente hay que reflexionar un poco, hermanos, porque sería no muy lógico pensar de que solamente se pudiera cometer el pecado contra el Espíritu Santo de esa manera, ¿verdad? Que ya digo, es imposible porque no está Jesús entre nosotros. Pero sí hay muchas cosas que un creyente puede hacer en contra del Espíritu Santo. Por eso es que la admonición del apóstol Pablo dice que no vayan a contristar al Espíritu Santo. O sea, podemos entristecer al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado en el día en que se arrepintieron, ¿verdad? El Espíritu Santo puede ser entristecido cuando nosotros estamos haciendo algo que no es agradable a Dios, cuando estamos apartándonos de la comunión con Dios, cuando estamos tomando decisiones solamente en base a nuestros razonamientos y lo que pensamos nosotros que es mejor, lo que es más lógico o lo que es más conveniente, y no estamos contando con Dios por medio de su Espíritu Santo. Cuando apagamos al Espíritu Santo, dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu Santo. O sea, podemos incluso apagar el fuego de Dios que está en nosotros. Y Pablo le advierte a Timoteo, dice, cuidado, ten cuidado, aviva el don de Dios que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Bueno, todo cristiano tiene al Espíritu Santo y todo cristiano debe vivir bajo la guía del Espíritu Santo, porque los que sois guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, en la manera en que nosotros tomamos nuestras decisiones y como que no estamos buscando la dirección de Dios y como que apagamos al Espíritu para que no tengamos un mayor compromiso con las cosas que sabemos que el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones, eso también es algo que también se comete en contra del Espíritu Santo. Podemos afrentarlo y resistirlo, que ya eso sería, pues son palabras mayores, ¿verdad? Cuando nosotros ya entramos en un plano de afrenta, ¿no?, de resistencia, de estar en contra, ya eso, pues estaríamos hablando ya del caso de allá de los hebreos, ¿no?, que están en alguna manera regresando a su antigua vida, porque sería prácticamente imposible que un verdadero creyente pueda cometer semejante pecado contra el Espíritu Santo, ¿no?, de afrentarlo y resistirlo. Bueno, sin dudas habría mucho más que decir sobre estos pecados que potencialmente podemos cometer, pero no olvidemos
por el gran amor de Dios, que al darnos a su Hijo amado, nosotros podemos ser perdonados y limpiados de todo pecado. Por eso es que Juan escribe su carta. Dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Definitivamente el ideal de la vida cristiana es no pecar. Pero eso es imposible. De alguna manera. Pecamos de palabra, de pensamiento, de acción. Y Juan dice, pero si alguno hubiere pecado, no que necesariamente tenga que hacerlo, pero puede suceder, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el gran amor de Dios hace que nuestros pecados sean perdonados. Incluso cuando la obra de expiación por nuestros pecados se hace y se lleva a cabo completamente por nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados. Los que cometimos antes y los que pudiéramos cometer después, si mantenemos la actitud correcta de humillación, ¿verdad?, de confesión de pecado, de arrepentimiento. Esto no quiere decir que vamos a vivir pecando y arrepintiéndonos, porque en tal caso, pues no seríamos cristianos. Nunca habríamos tenido una experiencia genuina de salvación. Porque el cristiano verdadero no vive pecando y arrepintiéndose, pero puede pecar. Y en ese caso tiene que tener la certeza de que el Padre perdona sus pecados siempre y cuando nos arrepintamos genuinamente y confiemos en el sacrificio de Jesucristo, que tuvo lugar por nosotros para darnos precisamente nuestra salvación. Perseverar en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero sabiendo eso, que no es por nuestros méritos. Si nosotros pudiéramos de alguna manera, por la vida que vivamos, ser merecedores del perdón y la salvación, entonces sería por obras. Pero no es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. Es precisamente porque Dios nos ama y porque Dios nos ha salvado. Él nos ha escogido, Él nos ha llamado y nos ha dado una salvación eterna que solamente tenemos que creer y tenemos que vivir una vida de humildad, de sencillez y no sentirnos perdidos y condenados por el día en que de alguna manera fallemos al Señor. Lo que hay es que buscar su gracia perdonadora, su gracia santificadora. Dice el Proverbio 28:13, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero viva tranquilo, hermanos. Este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es imposible que pueda ser cometido en el día de hoy, porque fue un pecado relacionado directamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue a Él a quien acusaron de cometer, de echar fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y fue un pecado cometido por aquellos fariseos. Y ahí queda la historia. No es posible pecar contra el Espíritu Santo en el día de hoy de esa manera. Y no puede ser pecado imperdonable, porque Dios perdona. Dios perdona todos los pecados de los cuales genuinamente nos arrepentimos. Según el pasaje que vimos en Juan, el pecado imperdonable es el pecado del cual yo no me arrepiento, que no confieso al Señor y que mantengo en mi vida de alguna manera. Lógico, tiene que ser un pecado imperdonable, porque no acudimos al Dios Todopoderoso, al Dios de amor y misericordia, para que nos perdone. Así que bueno, les deseo una feliz noche. Sigamos orando los unos por los otros. Oremos por nuestra iglesia amada, que Dios nos siga dando de su gracia para seguir adelante y que muchas almas vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Padre, gracias por la bendición de compartir tu palabra.
y de traer tranquilidad y paz a nuestro espíritu, sabiendo, Señor, que no hay pecado que tú no puedas perdonar cuando nosotros genuinamente nos arrepentimos y buscamos tu gracia. Padre, en esta hora te ruego que tú seas con las necesidades de nuestros hermanos en la iglesia, con cada familia, Señor, y con cada necesidad. Que tú traigas salud a nuestros hermanos que están enfermos. Señor, estamos pendientes de muchos exámenes, de muchos estudios y cosas que tenemos que hacer, porque es nuestra responsabilidad también estar alertas, apercibidos, velando por nuestra salud, pero estamos confiando, Señor, en que en tu misericordia eterna todo va a estar bien y nos vas a ayudar a salir de todas estas situaciones, Padre Santo. Rogamos también por necesidades de otra naturaleza. Hay posibilidad, Señor, de que algunos estén entristecidos, de alguna manera, teniendo indicios de depresión. Sabemos, Padre, que estamos expuestos a todo esto, que de pronto se presentan situaciones que ni esperábamos y nos sentimos maltratados, heridos por algunas personas, pero queremos suplicarte, Padre, que también tú nos eches la mano, Señor, y nos sostengas con tu brazo, Señor, y podamos estar firmes a pesar de todas estas cosas. Te ruego que proveas empleo a que lo necesites, Señor, que abras puertas para que honradamente tus hijos puedan ganar el pan, Señor, y puedan, Señor, satisfacer sus necesidades legítimas. Bendito sea tu nombre, que nos da siempre una salida y nos ayuda, Señor. Bendito eres para siempre. Te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tus bondades. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén, Señor. Y amén. Que tengan una feliz noche. Disculpen los ruidos estos. Realmente no sé cómo manejar el asunto. Y pues siempre interrumpe de alguna manera. Pero bueno, un poco de paciencia a ver cómo esta cosa deja de sonar. Que Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén.